como que trabajaban directamente desde operadores de cámara y todos me dijeron que eran empíricos y que no me podían dar una recomendación como tal para estudiar, para grabar, ¿sí? Entonces me pasó que también la vida me juntó con personas que siempre se crecieron de forma empírica, ¿sabes? Y como que eso me inspiró muchísimo también. Amigos como César Telles, Sebastián Hernández, que también son, pues, que son también muy tesos y que con los que yo crecí, digamos, allá en Armenia, ellos siempre fueron demasiado empíricos y desde ese momento yo digo, me estrello porque yo digo, ¿será que entonces yo sí quiero hacer publicidad? Y si quiero ser publicista, cuando a mí de verdad lo que me apasiona son las cámaras, netamente. Y empiezo a tener un conflicto súper fuerte, Dani, porque empiezo a pasar como cada semestre y me empiezo a frustrar más con la carrera que estaba teniendo, porque yo era súper inquieto, como que con Santi, tu hermano, o sea, nos manteníamos haciendo cosas y grabando cosas y queriendo también promover el talento justamente del Quindío, grabándolos y entonces me empiezo a estrellar porque empiezo a sentir que en la universidad no estaba haciendo lo que yo quería hacer y que yo aprendía más solo, que estaba siendo muy autodidacta y que yo estaba buscando formas de aprender siempre constantemente. Entonces paso quinto súper, o sea, como que ya llegué a quinto aburrido, pasé sexto, séptimo, y yo estaba súper frustrado, quejándome de la universidad, y decido, bueno, como en sexto semestre llega un libro a mi vida que justamente tiene que ver con todo el mundo creativo y se llama Creatividad. Es un libro de Osho, que es un man que sigo demasiado y que es un teso para los que lo están escuchando, si se lo quieren leer, es demasiado brutal ese libro. Y Osho lo que tiene es que es demasiado directo al hablar, ¿sabes? Y como que me empecé a cuestionar demasiadas cosas y había un capítulo en específico que hablaba sobre mi educación y cuestionándome sobre la educación que yo estaba recibiendo y esa invitación a tomar las riendas de lo que yo realmente quería y no hacer lo que debería, ¿sí? Y como lo que en la mente tenemos que es lo que es el deber hacer y graduarnos y todo esto. Y fue tan claro, yo no sé, fue un momento demasiado lúcido en ese momento que yo dije, me salgo de la universidad. Y, y obviamente ya había terminado séptimo. El libro se llama Creatividad de Osho. Si quieren ahorita se los apuntamos, o Dani lo apunta ahí, bueno. Sí. Entonces, Adri, perdóname que te interrumpa ahí, sí, sí, porque, sí. porque yo creo que sería importante, Adri, como preguntarte algo, y es, digamos, mm, o sea, tú nos cuentas como esa inconformidad que tú tenías pues, digamos, como en tu carrera y en tu educación. Y yo creo que muchas veces las personas que hemos hecho, pues digamos, como carreras que tienen que ver con la creatividad, con la creación, muchas veces nos sentimos un poco frustrados porque pues sentimos que no, o sea, como que realmente en la academia falta un poco de precisamente creatividad en la educación. Entonces Mm. sería muy chévere como que tú nos cuentes, digamos, desde tu perspectiva como creativo, ¿qué crees que podría ser, digamos, un profesor o incluso pues la academia futuro, ¿cierto? Pero digamos, ¿qué acciones pequeñas crees que podría tomar un profesor para hacer una clase más creativa, para conectar un poco más con los estudiantes, para que, digamos, no nos pase lo que a muchos nos pasa y es que muchas veces un aula se nos vuelve prácticamente pues digamos, un tedio porque no logramos conectar muchas veces y nos sentimos frustrados porque decimos, bueno, estoy en una clase de arte, por ejemplo, en mi caso, que estudié artes visuales, bueno, estoy viendo artes visuales y no veo, o sea, no estoy en un espacio que me incite a crear, sino que antes está como coartándome la creatividad. Entonces, de Total. pronto, ¿qué reflexiones tienes tú o qué cosas podrías decir que nos podrían ayudar como para mejorar esos espacios también? Bueno, pues a ver, o sea, yo creo y me encanta porque es una de las cosas que más empecé a aprender en todo este proceso, porque una de las razones que yo me frustraba muchísimo con mi carrera es que
es que era, obviamente todo es súper técnico y te hablan a ti de una cantidad de áreas, pero nunca se profundiza en nada. Y creo que al final, al final a mí me pasaba que la inconformidad que yo más sentía era que, o bueno, o esa dualidad que sentía entre la universidad y dedicarme a lo que yo hacía era que yo por lo menos en mi mundo estaba buscando, estaba haciendo lo que me gustaba hacer, pero que al final yo no sabía pues, o sea, yo creo que la creatividad tiene mucho de eso y es esa exploración y esa experimentación que uno muchas veces hace sin buscar, como que yo nunca dije, uy, es que yo voy a hacer dirección de cine o algo así, Ujú. sino que yo decía, me gustan las cámaras y empiezo a buscar formas de hacerlo, ¿sí? Como de, que yo le decía a Santi como, bueno, ¿qué tal si, como que yo me daba cuenta de que todos los, digamos, artistas, deportistas, me pasaba mucho que yo porque siempre monté skate y todo esto, me daba cuenta que lo que movía a un deportista, digamos, o lo que hacía que un artista lo pudiera ver mucha gente, era haciéndole o sea, sacando un video y entre mejor un video estaba hecho, creo que tenía mucha más recepción y todo esto. Y yo decía, pues si al final el video es esa herramienta que puede impulsar a una persona, Comunicación. Ujú. pues yo quiero dedicarme a eso. Y lo que pasa con respecto a la pregunta de la universidad es que yo siento que muchas veces nos han enseñado a ver la creatividad desde un punto súper alto, como que la creatividad es algo súper lejano de nosotros y como que sacar una idea o hacer algo creativo es algo demasiado complejo, no por el proceso que puede llevar, sino porque desde el principio ya estamos idealizando que es algo súper, a lo que es súper duro de llegar. ¿Sabes? Y como que nunca nos han enseñado a realmente enfocarnos en nosotros mismos. Y yo siento que aquí es donde viene, yo creo que todo el proceso creativo que, que yo he sentido, independientemente de que para algunos, sí, la creatividad al final es demasiado subjetiva porque para unas personas algo puede ser creativo y algo no, pero al final termina siendo algo auténtico de cada persona. Y justamente ahí es donde yo siento que es el punto principal que no nos enseñan a buscar en la universidad y es qué me gusta y qué descubro yo de mí mismo, ¿sabes? Porque al final siempre creo que esa frustración que siente uno en estas áreas creativas tiene que ver con siempre, o yo no sé, yo eso siempre me lo cuestioné y es que cuando yo me sentía frustrado por ¿será que yo sí soy bueno para esto? Porque al final es una pregunta que siempre nos hacemos en todas las áreas Claro. creativas o artísticas, como que Sí, o en siempre, incluso en todos los campos, pues. total, entonces como que decimos, ¿será que yo sí seré bueno para esto? Y, Ujú. y lo peor de todo es que nos lo cuestionamos empezando, ¿cierto? Sin de verdad conocer hasta dónde podemos llegar. Y creo que es, al final lo bonito de estas carreras es que es algo que vamos a descubrir siempre, porque estamos siempre en esa búsqueda constante. Mm. Pero entonces, esa frustración cuando yo empiezo a analizarla, yo digo, bueno, pero si yo me estoy cuestionando, si yo sí soy bueno para esto, tal vez es porque estoy comparándome con Mm. complacer al resto, ¿sabes? Claro. Como que la pregunta de una me lleva a mí a pensar en que si yo sí soy bueno para esto, es porque yo puedo ser mejor que o puedo hacer algo similar a X persona, X proyecto, X cosa. Entonces ahí es donde yo empiezo a entender que empiezo a entender que la creatividad no puede, yo no puedo pensar en que es algo netamente que está afuera o en comparación a, porque al final creo que la creatividad y lo bueno, y lo bueno que tiene esto es que un creativo o un artista, un músico, es justamente una persona que se enfoca en sí misma y que logra desarrollar algo que tiene que ver con uno y y que yo, por lo menos en la universidad, siempre vi la creatividad desde un punto súper alto. A mí me decían, hay que sacar una idea y como que uno sueña, ¿sabes? Como que uno sueña y luego cuando uno llega a presentar una idea, le dicen a uno como, no, pero es que eso no se puede hacer, digámoslo en el sentido realista. Y claro, porque no nos enseñan a que la creatividad no está allá, sino que está súper aterrizada y súper acá, digamos en la publicidad. Y puede ser un salto, obviamente, en este proceso, pero digamos, ya hablando de todo esto, yo me Sí. daba cuenta que a mí lo que más me gusta
de la publicidad y que fue no en la universidad, porque cuando yo empiezo a estudiar como en la escuela de creatividad, me empiezan a explicar de que la forma de hacer publicidad y de llegarle a la gente era entendiendo la gente. Y entender la gente es entenderte a ti mismo, ¿sí? Exacto. Al final pasa algo y es que si yo quiero conectar con una persona, es como, yo no sé, yo creo que todos hemos visto ese meme del zorrito que se levanta por la mañana y es como a ti qué te pasa esto cuando te levantas y te quedas mirando un zapato, que es un zorrito. Sí, sí, sí. Eso, digamos, es algo que todos decimos, sí, a mí también me pasa. Ujú, Es algo súper humano, súper, ujú. súper humano. Y es lo que más nos enseñan a nosotros a buscar en la publicidad. Al final, lo que más necesitamos encontrar es, a eso le llamamos en publicidad insight, y es encontrar esos insights, es yo decirte, es que cuando tú haces esto, no te pasa que te pasa esto y tú dices, ay, sí, Sí, claro, sí, pero sí. eso solo te das cuenta cuando tienes una introspección en Ya. tanto, a mí me pasa que a mí me gusta analizar a la gente que veo en la calle, a la gente que, digamos aquí, o en el Transmilenio o en el metro, que me gusta analizar ese tipo de cosas y, y es porque justamente me gusta saber cómo nos comportamos. Mm. Y creo que, claro, cuando yo me topo con la verdadera herramienta que encuentro en la creatividad de conocerme, es como, ¡guau! Pues qué brutal que la publicidad me sirva a mí como herramienta para conocerme como ser humano. Y Adri, eso que dices ahí me parece brutal porque pienso que, bueno, digamos lo que tú dices, y es que, por ejemplo, en estos días yo hacía un curso de ilustración y digamos, el ilustrador se llama Adolfo Serra, es un español en Doméstica, un curso súper lindo, y Sí. entonces él decía que porque cuando nosotros dibujábamos nunca pensábamos en el fin, o sea, en qué íbamos a dibujar, simplemente era como una vía para expresarnos, o sea, dibujábamos sin pensar en un fin de cómo iba a quedar el dibujo, solo era un modo de sacar una emoción, una idea, algo. Y él es muy lindo el curso porque él habla mucho pues a través de las clases de que la idea es que uno como adulto vuelva a reconectar con esa esencia que de cuando uno dibujaba muy como intuitivamente. Brutal. Entonces, por ejemplo, eso me parece muy lindo con lo que dices porque finalmente creo que la creatividad se trata, o digamos lo que hacemos mucho en el campo creativo, se trata de comunicar algo que tenemos adentro. O sea, se trata más de comunicar algo, una idea, una forma de ver la vida, una percepción. Y lo que tú dices, veo muchas veces que la gente en las carreras creativas se agobia un montón porque siempre está tratando de hacer la línea de tal que está marcando la pauta en el mercado o de fulanito que está haciendo esto súper wow, entonces yo quiero llegar a hacer eso súper wow que hace él. Y como tú dices, siempre estamos buscando referentes y no creo que esté mal, porque pues es chévere ver, o sea, No, es súper conocer. importante también, Ujú. claro. Pero como tú dices, o sea, tener también, ser muy conscientes de que finalmente es muy importante hacer introspección a la hora de crear y que finalmente el lenguaje que tenemos o la forma que tenemos para comunicar lo que somos como cada uno, pues creo que ahí es donde se encuentra la magia y la potencia, que finalmente lo que tú haces o lo que tú tienes adentro, nadie más lo va a poder hacer porque eres un ser único, pues, o sea, no hay otro como tú, ni que haya vivido las mismas experiencias que tú, ni que tenga las mismas ideas que tú. Entonces es bonito esa singularidad de cada uno, ¿no? O sea, poderla Total, expresar. Entonces, total. genial esa parte. Sí, total, Dani. Por ejemplo, ahorita me hacías pensar en que, por ejemplo, es que el libro a mí me marcó mucho, vuelvo a hablar, porque Sí. justamente eso que hablas, decía Osho en una parte, decía, es que existen dos caminos. Mm, Existe el camino que ya está trazado, que a ese mm, camino le llamamos el camino técnico, y el camino que es un camino desconocido, ¿sabes? mm, Que es un camino netamente desconocido. Y pasa que yo creo que todos siempre nos encontramos con esos dos caminos en algún punto de nuestras vidas y es, pues, veo al publicista que está súper allá arriba, que se graduó, o bueno, o que tiene un recorrido que al final ya él lo recorrió y mm. yo puedo decidir, pues me voy por ese camino porque ya, pues ya alguien lo trazó
y Ujú. puedo seguir a esa persona y está bien, está súper bien. Pero también está el camino desconocido, que Osho le llama el camino creativo neto, que es Ujú. justamente esa experimentación que no tiene eso que tú dices, ese resultado ya visto, Mm. ¿sabes? El camino del técnico, tú dices, pues yo estudio esto, ya sé que me voy a graduar de esto, ya sé que Mm. pero el camino desconocido no tiene un resultado, y eso es lo que más me parece brutal de lo que estamos hablando, y es que en el momento en el que yo decido rendirme a no esperar el resultado, Ujú. A pues disfrutar el camino. creo que empiezan a aparecer una cantidad de puertas enormes, enormes, enormes. Y, y bueno, eso es lo que más me ha parecido brutal, que tiene mucho que ver también con lo que tú dices y es, digamos, es verdad que, o sea, nadie ha vivido lo que tú has vivido ni lo que yo he vivido, desde la crianza, desde cómo crecimos, desde todo lo que nos inculcaron de niños. Ahí está la creatividad, ahí está las cosas que nosotros podemos expresar al mundo porque sí o sí van a ser netamente auténticas. Ujú. Sin, o sea, creo que ahí es donde está todo ese camino. Ujú. Adri, en eso que me dices, me parece muy chévere que entonces, precisamente hablando de ese camino que tú emprendiste en ese momento en que decidiste emprender ese camino, como tú dices, el camino realmente creativo, el camino, como dijo otra de nuestras entrevistadas muy sabia, el camino es hacia uno mismo. Juanita, la chica que recorrió el mundo en bici, finalmente una de sus frases que concluyó con su entrevista era como, y pues con todo su viaje era, el camino es hacia uno mismo. Entonces, cuéntanos cómo, después de que tomaste esa decisión, ¿qué fue lo que aconteció cuando emprendiste, cuando decidiste que realmente querías conocerte y que querías conectarte con esa creatividad interior? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de que tomaste esa decisión de dejar la U? Bueno, obviamente pasaba claro, yo me aguanté demasiado el salirme de la universidad solamente por pensar en mis papás y en que obviamente ellos querían que yo me graduara, pero claro, apenas yo leo esto, yo viajo a Sevilla, le cuento a mis papás, eso fue, pues obviamente como cualquier papá yo creo que reaccionaría cuando su hijo decide salirse de la universidad. Yo la verdad es que tenía demasiado miedo porque obviamente yo no puedo negar pues que está ese mismo miedo al fracaso, ¿sabes? Porque por más de que yo tenía, es que a mí me parece súper loco porque yo no sabía qué quería para mi vida, Sí. yo no sabía qué quería, pero yo sabía qué no quería. Ujú. Y ahí es donde yo siento que yo empiezo a entender cómo me puedo conectar conmigo mismo y que siempre creemos que es por el lado del sí. Me voy a entender, y como que siempre nos han inculcado que nosotros necesitamos saber hacia dónde queremos ir y qué queremos. Pero yo creo que siempre, o en mi caso, es súper duro saber qué quiero, porque estoy justamente en el proceso de aprendizaje. Ujú. Entonces, yo no puedo decir es que yo quiero, estando en la universidad, yo no puedo decir es que yo quiero ser director de cine o quiero ser un publicista súper destacado, porque tampoco sabía si la publicidad era lo mío, porque a mí lo que me gustaban eran las cámaras. Fin. Ujú. Entonces, yo digo, bueno, yo no sé qué quiero, pero yo sé que no quiero seguir en la universidad. Ujú. Y cuando yo decido no seguir, es cuando yo siento una felicidad enorme, una satisfacción dentro de mí, que digo, qué locura, que siempre he creído que uno tiene que saber hacia dónde quiere ir, pero ahora el no saber y el ponerle atención a lo que no quiero es lo que hace que yo me conecte, ¿sabes? Entonces yo digo, bueno, listo, me salgo, mis papás pues obviamente súper mal, vuelvo a Armenia y yo en ese momento digo, pues me independizo, porque le digo a mis papás, no tiene sentido de que yo tome una decisión que es propia y que ustedes sigan solventándome mi vivienda en Armenia y cosas que, pues, sin algún sentido. Entonces, resulta que justo en esa época, antes de que terminara el semestre, yo me gané un festival que hace mi misma universidad, que se llama los Premios Pirinola. Me lo gané con Andrés, Ujú. que era mi dupla en la universidad, mi mejor amigo, y Por aquí nos está acompañando en la que, transmisión. que por ahí debe estar. Y,
y con él también nos pasaba eso, como que todo el tiempo estábamos haciendo muchas cosas y bueno, nos metemos al festival, ganamos con una identidad, pero realmente a nosotros nos dieron unos premios súper, o sea, una comida en un restaurante, las estampillas, no sé qué. Yo sabía que Brother, la Escuela de Creatividad, había patrocinado eso, pero no, como que no, nunca nos dijeron nada. Claro, yo me salgo y una semana después, justamente, una amiga que era la que justamente estaba haciendo los premios Pirinola, me escribe como que si yo quería aprovechar la beca, que ella me la quería regalar, pero que tenía que hacerla ya, o sea, no podía esperar más tiempo y justamente yo ya me había salido a la universidad y yo Mm, digo, qué locura porque ya se me abrió una puerta sin buscarla, porque te lo juro que yo estaba cagado del susto. Yo decía, ¿qué tal sí. que yo termine por ahí durmiendo bajo un puente? Yo decía, o sea, qué locura, porque claro, para mí era desprenderme de de los gastos, de cualquier gasto de mi familia y desprenderme del conocimiento de la universidad. Ujú. Y, y una amiga en esa época me dijo como, Marro, yo no sé si está por ahí, Marro en esa época me dice como, algo va a salir y yo seguro sí, bueno, sale esto, mis papás se ponen súper felices y yo les digo que sí, que nos podemos hacer un préstamo para poderme ir para Bogotá, era media beca para estudiar en Brother, que es una escuela de creatividad que está en Bogotá, que está netamente enfocada a la publicidad. Yo había ido a Brother, que es lo más loco, con la universidad. A mí me habían llevado a la Universidad de Bogotá, habíamos estado en la escuela y yo decía, no, el día que yo estudie acá, eso va a pasar mucho tiempo porque obviamente es una escuela que la veía lejana, la verdad, porque Sí. pues me parecía brutal, un poco costosa y yo decía, no, es que, pero bueno, al final se da esto y yo decía, no puedo creerlo. Y apenas llego a Brother me doy cuenta, la verdad, de que yo no había aprendido nada en la universidad de publicidad, Dani. La gente, yo estuve acá con gente que estaba en noveno semestre y la gente estaba súper frustrada porque decían, ¿cómo es posible que yo haya pagado 5 años de universidad y no sepa qué es un insight, que era lo que yo te decía? No Ujú. sepa qué es la publicidad y qué pasa eso en las universidades. Pasa que a ti te enseñan como todas las ramas de la carrera, pero jamás Ajá. te explican cómo es que vas a trabajar y a qué te vas a enfrentar en una agencia de publicidad o cómo realmente funciona la publicidad, más allá de ver una materia y ver historia del arte y ver fotografía, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, entonces me doy cuenta de todo esto, de que la gente estaba súper frustrada. Yo digo, ¡guau! ¡Qué locura! Porque ahí es donde yo empiezo a conocer ese mundo y que era el que te decía, empiezo a entender que la publicidad se trataba también de conocerme y digamos que nada, ni yo vengo como con ese proceso de conocimiento desde que estaba en la universidad, como con ese tipo de libros que me ayudan a conocerme mucho y digo, pues esto es otra oportunidad para seguir conociéndome y aprendiendo. Resulta que en la carrera me topo con un profesor que es director de arte, el man era director de arte de una gran agencia de Colombia que se llama Sancho. Sancho BBDO es como la agencia más efectiva literal de Colombia, es una agencia súper grande y ha sido Bonito, pues, súper de la publicidad. nombrada. Y el profesor decide, que también era empírico, me dice como que él no había estudiado ni siquiera en el colegio, o sea, que él llegó hasta quinto, ni siquiera. De Ah, no, perdón. primaria. No, él salió fue de 11, pero él no hizo universidad, no hizo nada. Ujú. Y yo, este man, qué locura, y era director creativo en un departamento de Sancho que se llama Craft, o en esa época se llamaba Craft, que era todo el departamento de postproducción de la agencia, que es Sí. como, es como de donde salen todas las piezas, los comerciales, todo lo final sale desde ahí. Entonces, el man nos invita a que las clases de él eran dirección de arte, pero en fotografía, fueran en el estudio de fotografía de la agencia, y pues yo obviamente súper feliz viendo las clases de fotografía y yo por todo alzaba la mano, por todo, o sea, yo con esas ganas de aprender, yo con Te esas sentías cámaras, súper estimulado. claro, y que al Claro. final, claro, me estaba topando con lo que yo más quería, que eran las cámaras y todo esto, tomando fotos. Y resulta que él nota que yo participo mucho en clase, pero yo nunca le mandé como lo que yo sabía hacer y que al final me pasó algo brutal, Dani, y es que yo en Armenia, por esas ganas de estar creando, terminé yo teniendo como un portafolio
que no era de la universidad, que era por haber hecho videos en Armenia. Ujú. Y él me dice como, yo quiero ver tu portafolio, no sé qué. Ya, digamos que todos los estudiantes ya habían mandado portafolios. Yo no, yo soy súper despistado. Bueno, al final yo le digo, listo, ya te lo mando, ta. Se lo mandé y el man me dice que empiece a ir a la agencia. Y empiezo a ir a la agencia, el man me empieza a presentar con gente allá. Y inicio un proceso con él y me dice como, ¿usted sabe hacer animación? Y yo no sabía hacer animación, Dani, me pasa que yo hubiera, yo te lo juro que la cabeza en ese momento me jodió porque yo digo, yo puedo decirle que sí sé y ponerme a Y aprender, aprender. Sí, sí, sí. pero bueno, digamos que obviamente como que no dije, ay, voy a ser sincero y ya, y le dije que no, y él me dijo, yo me voy para Brasil 2 semanas y tiene esas 2 semanas para que aprenda a animar, nos vemos cuando yo vuelva. Dani, yo me puse a aprender a animar, o sea, bueno, digamos que yo también tuve la fortuna de que, pues Dani, mi mamá digamos, hizo el préstamo, pero, pero yo en Bogotá, o sea, también vivir en Bogotá es súper costoso y también conté con la fortuna de que tenía un gran amigo mío, Daniel Vallejo, que es un psicólogo que yo conocí justamente allá en Armenia, que era donde yo vivía y nos volvimos demasiado amigos y Dani me dice que me recibe en Bogotá. Y eso Ujú. fue obviamente una bendición enorme porque yo tenía donde llegar, yo dormía en la sala, pero estaba feliz porque pues estaba también con él Claro. y eso me ayudó también demasiado, demasiado Buen porque, apoyo, sí. claro, eso fue un apoyo increíble. Yo literal madrugaba todos los días, ahí sí madrugaba, a aprender a animar. Daniel me acompañaba, él a leer y yo a aprender a animar. Y sí, llegó el director, Juan Carlos, llegó a las 2 semanas, presentamos esto y me dan ese trabajo en Sancho. Y yo decía, yo llevaba 4 meses en busca de trabajo porque pues nos Sí, endeudamos. claro. Y yo le dije a mi mamá, yo llego a Bogotá, yo me pongo a trabajar en cualquier restaurante, en cualquier cosa, y a mí no me salió trabajo en nada. Yo pasé hojas de vida para restaurantes, bares, cines, o sea, De de todo. todo, y nunca salió nada. Y cuando mi mamá me llama a decirme que se acabó el dinero, que no tenía cómo ayudarme ahí, literal, Daniel y Hernández, que en ese momento también estaba allá, me ayudaron muchísimo y, y me sale el trabajo en Sancho. Entonces, eso fue como, ¡buah, qué locura! Haber entrado a Sancho, era mi primer trabajo y era mi primer trabajo en una super agencia. Eh, entonces, ahí empezó como ya todo el proceso de trabajo conmigo, como de la carrera, pero yo allá no trabajaba en publicidad, o sea, en creatividad, era netamente un tema de hacer, era postproducción, era edición de video, animación, colorización, todo esto. Sí, como Y temas muy técnicos, muy técnicos, porque sí, era entiendo. solamente técnico, no me tocaba pensar en nada, no me tocaba, o sea, como usar mi cabeza, solamente hacer. Hacer. Eso fue una etapa obviamente brutal porque aprendí demasiado, aprendí literal todo lo que yo sé de edición, de postproducción y que a mí obviamente me gustaba mucho más el hecho de yo tener la cámara, pero también esa parte era súper importante y es súper importante a la hora de hacer, digamos, un video. Y obviamente eso fue pues mucho aprendizaje, muchísimo trabajo. Yo renuncié como a los 6 meses de estar allá, que es lo más loco, Dani, porque cuando yo entro al primer mes se van, éramos 6 y faltaban 2 personas más para completar el equipo y renuncian 4 personas y quedamos solo dos que recién habíamos entrado, que éramos super juniors, o sea, super que no sabíamos mucho y nos toca trabajar durísimo por 5 meses literal. Yo me desgasté demasiado y renuncio, pero en Sancho no me quisieron dejar ir, me dijeron que lo que necesitaran, la verdad es que me negociaron súper bien, me subieron el sueldo, llegó un nuevo director, llegaron todo el mundo y se organizó todo el departamento y como que pasamos esa etapa. Al lado de mi departamento estaban todos los que producían, entonces todos los de las cámaras, esos llegaban con el dron nuevo, que el estabilizador, y yo decía, ay, yo quiero trabajar allá. Entonces al final hablé con el director, me volví súper amigo de él y el man me deja trabajar allá y me pasan de departamento y allá trabajo como otro año y medio. Eso fue increíble, Dani, porque aprendí ya a usar como todo tipo de cámaras. Me tocaba viajar, viajaba muchísimo. O sea, me acuerdo que uno de los proyectos que mejor hice fue un proyecto para Juan Valdés y viajé por 9 departamentos
grabando a campesinos en fincas súper lejos de cada ciudad, o sea, eso eran, o sea, eran unas trochas, y eso fue increíble, eso, y que eran experiencias que a mí me encantaba porque conocía a la gente y tenía ese contacto directo con la gente y de cómo también viven ese tipo de personas, y eso a mí me parece increíble. Entonces, claro, Sí. viajé muchísimo y, y ya, Dani, digamos que en general esa etapa fue brutal, pero yo empecé a sentir que yo estaba haciendo video, que era mi hobby, como o digamos lo que más me gustaba hacer, pero que Sí. estaba haciendo un video que no salía directamente desde mi creatividad, ¿sabes? Que ya era un tema de tener que hacer, y creo que me empecé como a frustrar un poco porque yo decía, ¡buah, qué duro que estoy haciendo lo que más pensé que quería hacer! Pero estoy frustrado porque no es realmente lo que quiero hacer ahora. Y como que yo llegué a Bogotá a estudiar creatividad y yo quería justamente probarme como en la parte creativa, más Sí, que en el claro. hacer y en conseguir todo esto. Y yo digo, uff, necesito buscar otra cosa. Y al final, no sé, también la vida súper linda, se me abrieron las puertas de irme a trabajar con otro profesor mío que admiro muchísimo, que también es creativo, y era para irme a trabajar con mi mejor amigo de esa época en Bogotá, que fue el que conocí también en la escuela que estudió conmigo, y con él, que fue mi dupla, digamos, hasta ahora, y con él me vine para acá, para Madrid. Eh, Llego y me invita a trabajar con él, o sea, a hacer duplas, digamos, de mi amigo y a trabajar con él, a aprender sobre creatividad, y era netamente un trabajo de creatividad. Ujú. Y era lo que yo más quería en ese momento, y bueno, se me presentó esa oportunidad, me voy para allá, para una agencia que también es como en Colombia es vista como la agencia más creativa, literal, o sea, digamos que en la que yo estaba era como la más efectiva, y es una agencia que se enfoca netamente en el negocio, y digamos que Ujú. Mullen Lowe es una agencia que se enfoca obviamente también en el negocio, pero que está muy enfocada en la parte creativa, que creen demasiado en las ideas, y bueno, eso era para mí algo también increíble. Bueno, me fui para allá. Y Dani, aprendo a pensar y aprendo a entender cada vez más de que entre más entendía a la gente y entre más conocía a la gente, pues podía salir una gran idea. Ujú. Y, y nos pasa Dani, que... perdóname que te interrumpa Sí, allí, porque sí, me parece que lo que acabas de decir es muy importante y me gustaría preguntarte, o sea, pues digamos que tú crees que también una de las bases para los procesos creativos tenga que ver con la empatía. O sea, tú crees que quizás pues te pregunto, digamos, si una persona es poco empática o digamos que no logra conectar mucho con los demás, no se relaciona bien con las personas, no entiende muy bien sus emociones o sus cosas. ¿Crees que podría desarrollar digamos, proyectos publicitarios o creativos grandes? ¿O crees que es necesario o sea, que la gente que crea tenga empatía? pues Dani, o sea, algo que a mí más me gusta de la publicidad es que literal se trabaja en equipo, ¿sabes? En Ujú. publicidad pasa algo y es como que todo se construye en equipo. Entonces digamos que tú trabajas como dupla, entonces está el director de arte y el redactor, y Ujú. ellos dos trabajan juntos, pero al final tienes un director creativo encima que, y otras personas que están en tu equipo, digamos, que hace que tú literal construyas entre todos una idea, y eso Ujú. es algo que para mí es de las cosas que más me gusta de mi carrera, que sí o Ujú. sí tú para poder construir una gran idea necesitas del otro, porque lo Ujú. que yo diga seguramente al otro le va a detonar cosas desde su conocimiento y desde su Desde experiencia tu campo, de sí. vida. Y así funciona, como que yo digo esto y luego él dice, ay, pero ¿qué tal si hacemos esto? Y el otro dice, uy, pero esto podría ser mejor con esto. Y como que empieza uno a conectar un poco de cosas y se conecta uno con la gente. Yo no digo que obviamente sea un requisito ser una persona empática, pero sí creo que es importante estar abierto, obviamente, siempre a todo el mundo. Digamos, a mí me pasa mucho que pues que yo siempre busco como aprender de cada persona, ¿sabes? Como que al final eso hace que si yo si yo estoy buscando como ese aprendizaje, sí o sí, pues de alguna u otra forma yo no voy a entrar como de pronto con esa arrogancia
sino que voy a entrar con esas ganas de querer conocer a la otra persona y querer saber cómo piensa y cómo se le ocurren las cosas, ¿sabes? Entonces, yo sí siento que es más esa, lo que uno sí tiene, lo que yo, digamos, tengo en mí es que estoy buscando siempre aprender y más allá de buscar aprender, es ver que todo lo que vivo, pues me enseña algo y verlo como eso, verlo como netamente una oportunidad para aprender. O sea, cada persona que conozco, cada momento que vivo, como que busco eso, es como todo es una oportunidad de aprendizaje. Adri, eso que dices me parece muy lindo porque yo últimamente veo mucho las charlas de un neurocientífico que se llama Mario Alonso Piuk. Y de hecho, bueno, es una persona maravillosa porque pues es neurocientífico, pero digamos que él cuenta que en esta segunda etapa de su vida se ha dedicado más a la pedagogía, a la comunicación. Y bueno, como que en una charla que veía de él le preguntaban que por qué la gente siempre se chocaba pues que por qué los humanos nos chocábamos tantas veces con la misma piedra. Entonces él respondía que muchas veces nosotros nos chocábamos pues con la misma piedra porque nos costaba mucho estar abiertos a aprender, o sea, como a recibir las enseñanzas que la vida o que las personas muchas veces tienen para nosotros. Y contaba algo muy interesante y él decía que o sea, que él pues ha compartido con deportistas pues que son famosos a nivel mundial, digamos como con personas demasiado, con científicos demasiado pues importantes, digamos, ha estado con Nobel de física, bueno, como gente muy tesa. Y él decía que una cosa que destacaba mucho de esas personas que llegaban como digamos, a destacarse tanto a nivel social, decía que una de las características era que siempre, o sea, como que tú hablas con un Nobel, pues él ponía un ejemplo que hablaba con un Nobel de física, pues que conocía, y que siempre te escuchaba como si tú fueras el profesor, o sea, como si tú le estuvieras enseñando algo a él, como si fuera un Tal- estudiante principiante. Entonces él decía que realmente era muy importante, o sea, que esa capacidad de estar abierto a la gente y aprender era muy importante porque hacía que nosotros como seres humanos, pues finalmente eso, no nos tropezáramos tantas veces con una misma piedra y pudiéramos cada vez, digamos, por decirlo así, como superar retos cada vez más importantes y aparte de eso generar como digamos relaciones muy fraternas con las personas porque pues finalmente siempre estás abierto a escucharlas y les hace sentir que son personas importantes. Entonces me parece muy lindo eso que dices porque lo relaciono con eso y siento que finalmente pues un poco de eso va la empatía y la grandeza de cada persona y es que como tú dices, estar abierto y saber que cada persona nos puede enseñar muchas cosas y tener siempre como esa mentalidad de principiante, así se haya vivido lo que se haya vivido, pero siempre alguien nos puede enseñar algo y es muy bonito como tener esa actitud ante la vida. Entonces, me parece súper eso, pues eso que nos dices ahí, que nos compartes. yo justamente tengo una frase con mi dupla, o sea, Mm, pues con el que he construido muchas cosas, y ujú, era que digamos que en publicidad a la persona que empieza, o sea, que está de principiante, digamos que empezando, se le llaman juniors, ¿sabes? ujú. Entonces nosotros siempre decimos que la clave de la vida está en siempre ser junior, en, Qué en, lindo, sí. en siempre sentirse junior, porque creo que cuando tú siempre estás desde esa posición en la que tú solamente quieres aprender del otro, Ujú, mm, lo que tú dices, estás abierto netamente a escuchar, ujú. independientemente de lo que tú conozcas o no. Sí, es eso, es como que si estoy abierto a escuchar, pues seguramente siempre voy a aprender algo. Además que yo creo que todas las personas tienen, por más de que tú te topes muy poco con alguien, algo vas a aprender, algo vas a Ujú. aprender de esa persona. Entonces, pues sí, Dani. Bueno, Adri, entonces síguenos contando la historia de qué pasó cuando te fuiste a ser creativo en esa nueva agencia. ¿Qué pasó después de esa Bueno, decisión? Dani, yo llego a Mullen
Y primero lo que me pasa es que me conecto demasiado con todas las personas que trabajaban en mi grupo creativo, que, claro, Miguel, que era como mi dupla y pues mi mejor amigo, o sea, sí, mi mejor amigo, era Sí. como, era como, todos estaban en esa misma, como en esa misma vibra, ¿sabes? En todos, en recibir a alguien, no estaban como, uy, llegó el nuevo, no, sino que me recibieron de una forma increíble y yo conecto absolutamente con todos y me empiezo a dar cuenta que cada persona que estaba en ese grupo eran muy tesos, Dani. O sea, yo en el momento en el que trabajé allá me di cuenta que estaba o sea, yo creo que para mí son los mejores de la agencia porque era gente muy, muy buena, a pesar de que en la agencia todo el mundo es muy talentoso, muy, muy talentoso. Ujú. Entonces pasa que al ser, no es una agencia como tan grande como Sancho, pasa que Ujú. tú te conectas mucho más fácil con las personas y estás en contacto directo como con todo el mundo. Pasa que solo hay un piso donde están literal todos los creativos. Entonces Ujú. tú interactúas sí o sí con todos, es como una casa, literal, es como que terminas Ujú. en una convivencia como si fuera una casa y entonces tú llegas y Como con tu familia, pues. literal, entonces me Ujú. conecto súper bien con ellos y empiezo a aprender demasiado, a aprender cómo se piensa realmente en una idea. Y Dani, en cuestión de 6 meses, a los 6 meses, nosotros, digamos, con mi dupla siempre participamos en muchos festivales de creatividad. Cada año hay festivales de creatividad de diferentes áreas y hay muchos festivales de creatividad realmente. Como que siempre le apuntábamos a festivales que son importantes, digamos, el Ojo de Iberoamérica, que es como que reúne la creatividad de todo Iberoamérica, Ujú. el Dorado, que es como el Festival Nacional de Colombia. eh, Don Lions, que es el que está directamente vinculado con Cannes, Ujú. pero obviamente, pues bueno, en todo ese proceso, pero ahorita que entro a Low, empiezo a aprender a pensar demasiado y nos inscribimos al Ojo de Iberoamérica y, y recién en ese momento entro, resulta que sacamos una idea, yo recién entro, yo estaba en el proceso de sacar una idea que a mí me encantó y que fue yo creo que lo que me empezó a enganchar muchísimo con la publicidad y era una idea para Aruba. Nosotros trabajamos con marca Aruba, que era como toda la marca país de la isla y de turismo, como que manejábamos todo eso. Y es una isla que también vende mucho el irse a cazar a la isla, ¿sí? Ujú. Y Sí. resulta que Aruba, en ese momento recién llegó, ellos habían sacado una idea para, para quitar todo el estigma que existe al momento de casarse, de que el hombre tiene que proponerle matrimonio Ujú. a la mujer. Sí. Y hacen una convocatoria para invitar a las mujeres a pedirle matrimonio a los hombres y si contaban una historia, la historia de su relación y como la historia más bonita que existiera, pues esas eran las personas ganadoras. Y eso tuvo unos resultados increíbles y a mí me tocó empezar a trabajar con esa campaña brutal. Nosotros con mi dupla bajamos todo el contenido digital y como que empiezo a pensar y a entender cómo se piensa literal con ese trabajo real de creatividad y nos va Ujú. súper bien. Y yo desde ahí me empiezo a enganchar horrible. Nos íbamos para el Ojo de Iberoamérica y en el Ojo de Iberoamérica, pues tú, en los festivales de creatividad pasa algo y es que tú puedes inscribirte ideas desde la agencia o puedes inscribirte como independiente menor de 30 años. Solamente Sí. con la agencia íbamos con Gisei 10, que era la idea, y bueno, con otras ideas que también habían en la agencia, y el grupo creativo nos dice como que vámonos para el Ojo de Iberoamérica, en Argentina es. Y a Mm. mí me emociona demasiado, Dani, yo nunca había salido del país y a mí me emociona más que por el festival, por salir del país, por conocer Claro, Argentina. claro. Eh, Allá vive una gran amiga mía y también, parce, o sea, súper feliz de poder ir a visitarla. Y, y resulta que nosotros obviamente participamos como independientes también porque era la oportunidad de, pues si vamos a ir, no, ¿quién quita que pase algo? Pues Claro, literal, sí. así fue, nos inscribimos en el festival y llegamos al festival, Dani, y nosotros no podíamos entrar al festival como tal porque el festival valía, pues tiene un costo, pues que en ese momento Ujú. yo no, pues, no podía costearlo, ni mi dupla tampoco, nosotros solo pagamos el viaje y Dani nos mandan un correo el primer día que pasó el festival, que éramos los ganadores de los nuevos talentos del Ojo de Iberoamérica y que nos permitían la entrada a los 2 días siguientes del festival, o sea, gratis poder entrar al festival, ver las charlas, o sea, va la gente más tesa de la publicidad a dar charlas, conferencias, o sea, talleres.
Ujú. Y obviamente eso, pues creo que ahí es donde empiezo yo o sea, a sentir el amor tan fuerte que, que empiezo a sentir por la publicidad. Ujú. Y como que ganamos con una idea que era súper sencilla, que tenía que ver con que al final en publicidad pasa algo y es que están reunidas todas las áreas, que tiene que ver con lo que yo te decía, como que hay gente que está desde la parte de investigación, donde investigan a la gente, arquitectos, Antropología. artistas, antropólogos, sociólogos, o sea, como que en la publicidad reúne una cantidad de áreas grandísimas y como que quisimos mostrar eso y nos fue súper bien. Ganamos el Ojo de Oro de América, el oro, eso fue increíble, obviamente. Y yo llevaba solamente 6 meses en Mullen, llevaba solamente 6 meses, Dani, y que yo siento que fue por haber entrado allí, porque yo siento que ahí aprendí demasiado con todos. Ujú. Y, y luego volvemos, eso fue en octubre más o menos del 2018, Ujú. y volvemos y luego nos metemos a John Lyons, que es el festival de Cannes. Y Ujú. entonces tú en John Lyons participas en tu país, digamos en Colombia, en muchas categorías que existen de la publicidad, y la dupla ganadora solo se puede de a dos. Esa dupla ganadora viaja a Cannes, a Francia, y allá compite contra las duplas ganadoras del resto que Del ganó de cada mundo. país del mundo. Ujú. Y nosotros nos inscribimos en comerciales, en film, porque es lo que a mí me gusta también, las cámaras, grabar. Sí. Y Dani, eso fue ya al año de haber estado en Low, y llevaba ya más de un año, y ganamos también. Ganamos el bronce, pero resulta que no hubo ni plata ni oro. Entonces, claro, el que sea ganador es el que viaja pues a representar a Colombia. Y obviamente pues ya eso fue otra puerta enorme que se me abrió, porque era ir al festival como más importante de la publicidad, a competir allá. Allá nos fue súper bien también, nos dieron una mención, no ganamos allá porque la competencia también es súper difícil, Claro, sí. y, y los tiempos son súper reducidos. Digamos, en Colombia tú tienes 5 días, allá teníamos solo 2 días para pensar una idea, grabar un Ujú. comercial, editar, entregar todo. Y nos dieron una mención a mejor pieza audiovisual, que eso también fue como, "Pf, no puede ser". Y entonces también como que empecé a encontrar yo una unión entre lo que me gustaba hacer, que era grabar, pero netamente vinculada a la parte creativa. Ujú. Y cada vez me daba yo cuenta de que, de que eso era lo que yo quería. Porque entonces, claro, compito en film dando la creatividad, pero grabando yo mismo lo que yo había pensado con mi dupla. Entonces eso fue obviamente increíble. Habíamos hecho una idea también ya desde la parte de la agencia para Águila, la cerveza Águila, y era también sobre el maltrato a la mujer desde la parte del alcohol. Y es que eso también fue brutal, porque nos dimos cuenta de que todos los legales de la cerveza, nosotros teníamos en la agencia Cerveza Águila, todos los legales del exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Es un legal que tú pasas desapercibido. Y ese era como el insight, ¿sabes? Que si yo te digo, no te pasa que tú escuchas el legal y ya eso te entra por uno y te sale por el otro. Y como que nos dimos cuenta de eso y dijimos, démosle la relevancia que tiene que ser, y por medio de ese legal contábamos historias de mujeres que fueron afectadas por el maltrato, eh, por exceso de alcohol, y con esa idea también nos va súper bien en Cannes. Ganamos un plata y un bronce en radio, en la categoría de radio, porque todo fue por radio. Sí. Y bueno, Dani, eso, pues, o sea, eso fue como, yo le debo mucho a esa agencia, pues por eso, porque yo siento que allá fue donde aprendí toda la parte creativa, y que me abrió todas esas puertas también. Y gracias al Ojo de Iberoamérica fue el que me gané una beca para estudiar acá en Madrid. Ujú. Y eso fue, pues bueno, en el 2018, y bueno, y ahorita estoy aquí, y Y esa, y esa, esa es y como esa la historia de mi carrera como tal profesional. Adri, bueno, tengo como unas preguntitas puntuales. Por Claro ejemplo, que me gustaría de pronto, porque como tú nos cuentas que cuando llegaste a Brothers, pues digamos como que fue como digamos un conocer a profundidad muchas cosas de la publicidad y bueno, como todo esto.
Entonces te quería preguntar, por ejemplo, si pudieras hacer un paralelo como entre lo que fue Brothers y lo que viste en la universidad, ¿qué cosas crees o qué valores crees que tiene Brothers que te llevaron pues a profundizar en muchos temas? O sea, como cuál es esa metodología que tienen ellos o esa pedagogía que hace que una persona pues pueda profundizar mucho más en los temas y que tú sintieras que allá realmente se aprendiste mucho más de lo que aprendiste en la universidad, pues como que si te llegan esas ideas como ese paralelo. Sí, pues Dani, o sea, digamos que una de las cosas más importantes es que resulta que los profesores de Brother son personas que trabajan en agencia, en publicidad, o sea, son personas que directamente trabajan, que salen del trabajo y se van a dar clase, ¿sí? Ujú. Digamos, eso no más de principio ya es muy importante porque en, ¿en qué? En la universidad pasa que los profesores no, o sea, no trabajan en publicidad, ¿sabes? Sí, no Entonces, yo creo ejercen que como tal. no ejercen como tal en publicidad. Puede que hayan ejercido y todo, pero primero desde ahí creo que ya marcas un, o sea, como un proceso muy Una diferente brecha, sí. y de metodología, porque a ti ya te están llegando netamente con una experiencia que está viviendo en ese momento un profesor que tiene una cantidad de trayectoria en publicidad, que te habla de la carrera, cómo se vive y desde esa pasión que tiene cada persona, ¿sabes? Cada profesor. Eso siento que es lo primero. Lo segundo, pasa que, digamos que en Brother no hay notas como tal, o sea, no tiene la metodología típica de una universidad que es como con exámenes y todo esto, sino que es netamente vivencial todo. Todo es ahí mismo, te ponen a hacer un taller ahí mismo, te ponen a sacar ideas, te explican, pero te explican siempre todo cómo funciona la carrera en el mundo real, Ujú. ¿sí? No hay las materias que tú ves, no es como en lo que yo te decía ahorita, digamos que en la universidad tú ves que historia del arte, Ujú. que ves tres electivas, o sea, digamos que pasa también mucho que, claro, que la educación tradicional está encajada que yo creo que es volver a lo que decíamos al inicio, es que no está enfocada en que tú o sea, como que busques cuál es tu especialidad. A ti nunca en la universidad te incitan a encontrar cuál es tu punto fuerte y para qué tienes talento, ¿sabes? Digamos que en Brother está especificado todo eso. Si a ti te gusta la dirección de arte, el diseño gráfico, toda la parte artística, te vas a, o sea, casi que no te obligan, pero te hacen que tú literalmente te dirijas por ese lado a las Ujú. personas que saben escribir o que les gusta mucho más escribir y expresar todo desde la escritura, los enfocan por la parte de escritura. Como Qué que chévere. desde un principio como que a ti te ponen hay que formar una dupla. Es que en publicidad se trabaja en equipo. ¿Cuál es el Ujú. director de arte? Cuál es el copy? Entonces, que como que tú desde el principio ya te tienes que definir, ya tienes que buscar qué es lo que te gusta, y si no lo sabes, como hacia dónde te irías. Es como que ya desde el principio hay una búsqueda de lo que tú tal vez quisieras hacer, ¿sabes? Ujú. Que no pasa en la universidad tampoco. Claro, te entiendo ¿Qué otra perfectamente. cosa? En la universidad tú tardas 5 años en estudiar la carrera y en Brother tardas un año en entender cómo funciona toda la publicidad y todo lo que necesitas saber, ¿sabes? Ujú. Esa Sí, se también era una de las sintetiza. frustraciones, porque es como, ¿cómo es que yo estoy 5 años sabiendo que yo lo puedo aprender en uno y ni siquiera en los 5 aprendí lo que aprendo en uno en la escuela? Claro, o sea, la metodología es totalmente, y creo que lo que tú dices, o sea, tiene que ver mucho también con los nuevos modelos educativos que se plantean hoy en día, digamos, pues metodologías de colegios como, pues digamos, yo estudié en uno que se llamaba FASE y también precisamente no había notas ni había como esta cosa, sino que la idea era que cada uno investigara en un tema, precisamente como tú dices, en un tema, o sea, digamos, estaba por año los temas tradicionales que se tienen que ver,
¿sí? O sea, como decir, no sé, tú tienes que ver en español colonización, bueno, sí, como, o en historia, bueno, de acuerdo a, pues, a cada ítem, pero cada uno se hace 5 preguntas sobre ese tema. Y generalmente las 5 preguntas, pues que se hace el uno no se las hace el otro, porque lo que a ti te interesa de un tema muchas veces no es lo que le interesa al otro. Entonces, las clases eran interesantes cuando los chicos se adaptaban a esa pedagogía, porque también, Adri, hay que comprender que, bueno, todos funcionamos diferente y hay mucha gente que le cuesta mucho también como adaptarse a estos nuevos modelos, o hay gente que no le gusta hacerse preguntas, bueno, pasan muchas cosas, pero en todo Total. caso la idea era como compartir desde diferentes puntos de vista un mismo tema, digamos, no sé, la Segunda Guerra Mundial, y me acuerdo que una compañera le encantaba la química, entonces ella se preguntaba, digamos, el impacto químico de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaba, siempre me ha gustado lo social, entonces yo me lo preguntaba desde lo social y las relaciones humanas. Otro compañero se lo preguntaba desde la parte de las guerras y las armas, pues como, y es súper chévere, o sea, creo Claro, porque que esa... cada uno empezaba a encontrar como ese gusto. Ajá, entonces creo que eso que tú dices definitivamente es fundamental que pues que poco a poco nos vayamos replanteando los métodos educativos, porque pues Mm. realmente sí, muchas veces en un aula pues se ve como lo que hablábamos, un tedio, se vuelve un tedio tanto para los niños como para uno que ya va más grande a la universidad y bueno, entonces súper importante. Bueno, y otra de las cosas que me faltó decir, que en publicidad tú no necesitas un cartón, que te das cuenta de que es un tema netamente de experiencia, ¿sí? Y que en la escuela literalmente te hacen hacer esa experiencia para que tú puedas llegar a una agencia y decir, esto es lo que yo sé hacer. Ujú. No, forma, entonces, claro, digamos en este tipo de carreras artísticas pasa que un cartón no te sirve de nada si tú no demuestras Que qué no sabes tienes hacer, portafolio, pues. el portafolio, si no demuestras qué sabes hacer. Entonces claro, Dani, yo también entendí eso, como que yo decía, bueno, sí, pues, obviamente para muchas carreras es fundamental el cartón, pero en este tipo de áreas no. En este tipo de áreas yo decir, pues bueno, yo para qué entonces quiero el cartón si yo me dedico es a hacer cosas y con eso puedo conseguir un buen trabajo. Claro. Adri, en eso que dices también me parece súper interesante porque incluso se relaciona con la otra pregunta que te tenía y era que, digamos, muchas veces cuando alguien está en el colegio y como, o sea, tú al principio de la charla nos contabas que tú no sacaste un buen ICFES y generalmente en los colegios se cataloga una persona que no tenga una inteligencia lógico-matemática o lingüística muy desarrollada como un bruto, pues, o sea, como que siempre, o sea, porque finalmente las pruebas de ICFES, incluso las pruebas de coeficiente intelectual están, es como basadas hacia esas dos áreas de la inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática. Y creo que me parece muy chévere eso pues, que nos decías, porque finalmente creo que muchas personas quizás en cierto momento de su vida no se han sentido inteligentes o no se han sentido, digamos, que tengan algo para aportar porque no encajan en esos dos modelos de inteligencia que siempre nos imponen. ¿Y qué le podrías decir entonces tú a una persona que como tú en algún momento, digamos, haya dudado que tiene algo por decir, algo por aportar? ¿Qué le podrías decir como de aliciente para que se motive a ahondar en lo que sí le gusta, en lo que, pues, en todas sus otras inteligencias? Porque finalmente somos seres que tenemos un espectro muy grande de inteligencias, no solamente dos. Entonces, ¿qué Claro, le podrías decir a una persona que se haya sentido así en algún momento? pues Dani, a ver, digamos que a mí me pasaba algo y era que eh, yo desde el colegio, me daba cuenta de que yo no podía escribir y poner cuidado al mismo tiempo. Yo veía que todos mis compañeros, el profesor, no sé, dictaba o el profesor no dictaba, sino que estaba hablando sobre un tema y pues todo el mundo tenía sus apuntes y empezaba a anotar. Y yo, obviamente, por hacer eso mismo, me pasaba que no entendía nada, porque yo
yo soy una persona yo soy muy despistado, ¿sí? Y me pasa que ahí es donde yo siento que voy, es como que cuando ya lo reconozco y digo, si soy una persona despistada, pues debo tener una forma entonces de aprender. Entonces, como soy tan despistado, me pasa que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Tengo que hacer solo una y en eso enfocarme. Me pasaba que yo, claro, en el colegio no escribía, en 11 me empecé a dar cuenta de que mejor no escribía y solo ponía cuidado. Entonces, claro, mis cuadernos, yo me acuerdo que había un profesor que siempre me pedía el cuaderno y yo Sí. no, Dani, yo no tenía los apuntes, entonces él me decía, bueno, entonces salga al Bruto. tablero. No me decía, bueno, entonces yo le decía, profe, pero yo entiendo el tema, y me decía, bueno, entonces salga al tablero. Y yo salía al tablero y resolvía el problema. Ujú. Y eso, por ejemplo, me pasó con el profesor de cálculo, era matemáticas, ¿sí? Al final, pero claro, el man se llevaba un mes explicando el mismo tema, entonces yo lo que hacía era, pues pongo cuidado y no escribo. Entonces yo Ujú. ponía cuidado a las primeras clases para entender el tema y ya después ya sabía hacerlo, entonces ya podía desarrollarlo. Pero entonces, claro, a medida que yo fui entendiendo eso, yo creo que también tiene mucho, lo que tú dices es que uno se puede frustrar porque uno no sea como los demás, ¿sabes? O por ejemplo eso, con el ICFES, me pasó que yo quise estudiar comunicación social y no pude por el problema del ICFES. Yo entre mis 1000 quedé como de 627, creo que es. Entonces era como que mi ICFES era pésimo y también tiene que ver por eso, porque yo soy muy malo para el racionalismo, Dani. Y ahí es donde yo creo que tiene que ver mucho también todo lo que me pasa y es porque yo siempre creo que he seguido más yo siempre le llamo mi plexo solar. Para mí el corazón está donde está el plexo, literal. O sea, cuando te dice como, ay, sigue tu corazón, para mí es el plexo, El ¿sabes? estómago, es El como estómago. sentir, sí. Entonces, entonces yo soy más emocional que racional. Yo soy muy malo para racionalismo, como para, yo, o sea, como para leer una cosa y tener que descifrar. Yo soy malo para eso, pero entonces eso no significa que yo sea una persona que no puede, pues, que no pueda tener un intelecto bueno o algo así, ¿sabes? Entonces, pero creo que es más esa invitación a conocer esos errores y en esas cosas que tal vez no hacemos como el resto, pero no verlas como lo malo, sino antes observarlas y Como que decir, nos bueno, potencia, ¿no? pues si yo no puedo hacerlo de esta forma, hay 1000 formas de aprender. O sea, hay 1000 formas. Y ahí es donde yo decía, pues yo en la universidad no tenía cuaderno. Yo decía, ¿yo para qué compro cuadernos si, si no, si no voy a escribir? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, entonces sí, yo creo que es más eso, Dani, yo creo que es más esa confianza y es más una invitación a reconocerse, yo creo, como que siempre nos han enseñado que todo va de alguna forma en específica o que si tú no eres de esta forma, entonces está mal y está erróneo. Yo vengo literal, Dani, trabajando mucho en eso y en quitar una cantidad de estigmas y de estereotipos que existen, de prejuicios, de una cantidad de cosas con las que he crecido y con las que, sí, que son netamente aprendidas, de todo lo que nos han enseñado de cómo se deben hacer las cosas, de cómo, sí, de cómo debemos aprender, de que De nos cómo tenemos que debemos ser, graduar. de qué debemos tener. Sí, es como el típico dicho de gradúate, cásate, ten hijos y serás feliz, Ujú. ¿sabes? Como que todas ese tipo de cosas yo vengo derrumbándolas porque yo digo, yo quiero creer en lo que sea de mi experiencia. Yo no quiero creer Y lo que a en ti te hace realmente feliz, no lo que los otros te digan que te no hace lo que feliz. digan, exacto. Entonces, bueno, también pasa mucho, obviamente, que seguramente también hay padres que así como a mí que yo me fue súper mal en el ICFES, puede que los castiguen y les digan, es que esto Claro. está re mal, es que tiene que ser el número uno, y creo que ahí empieza también una frustración que es súper compleja, porque es como, bueno, entonces tengo que hacerlo de esa forma porque no hay otras formas, y creo que sí hay muchas formas. Claro, yo con lo que dices hay varias cositas que me gustaría nombrar y es que, por ejemplo, bueno, con esto de las formas, creo que nuestra generación, o sea, las generaciones
que estamos, digamos, sí, como lo que llaman millennials, los centennials y bueno, como todo esto, ha sido muy interesante ver cómo este movimiento social de cómo nosotros hemos ido derrumbando muchos estereotipos y yo creo que eso a la larga de unos 50 años va a tener un impacto en todo, ¿no? Que los niños que crezcan en ese momento o que entren a un colegio van a tener unos modelos educativos totalmente diferentes. Por ejemplo, toda la construcción de género que se está viviendo en este momento, de que si eres hombre o mujer tienes que hacer X o Y, o sea, incluso desde todo, en todo sentido, siento que estas generaciones estamos transformando estos estereotipos que se venían como preservando a través de los años. Y creo que es muy interesante porque, como tú dices, se abre paso a la diversidad y a entender de que somos diversos, o sea, no hay una fórmula que nos sirva a todos para hacer X o Y cosa. Hay pienso que hay unas pautas que algunos nos conectamos con ellas, hay otras pautas que no, pero sí, o sea, realmente somos seres humanos diversos y creo que cada vez nosotros como humanidad entendemos más esa diversidad, o sea, y que precisamente es como la misma naturaleza o pues por decirlo así, lo biótico, y es que nosotros vemos que, pues, que todo lo que hay en los reinos biótico, animal, en fin, pues en la diversidad está la belleza, ¿no? O sea, que Ujú. hayan tantas formas diferentes. Y creo que en algún momento, pues como que nosotros como seres humanos también nos valoraremos desde esa diversidad. Otra cosa que quería decir también con lo que decías, Adri, era que Juanita, también la chica de la bicicleta, decía algo muy chévere y ella decía que cuando nosotros, o sea, como que cuando ella tomó la decisión de hacer su viaje en bicicleta por el mundo, ella leía como las opciones que tenía de decisiones a tomar o de cosas que creía que la podían hacer feliz. Y ella decía como que donde su cuerpo vibraba, o sea, donde ella sentía que el cuerpo le vibraba, era como ahí, como que ella decía, ahí hay algo, o sea, a eso me puede hacer feliz. Entonces creo que se relaciona un poco con lo que tú dices, que son maneras muy corporales de ver las cosas, pero que son maneras también sabias, porque finalmente nuestro cuerpo nos habla mucho y muchas veces no lo escuchamos y pues en él hay mucha sabiduría también, o sea, como en los mensajes de nuestro cuerpo. Y otra cosa que quería como decir para terminar ya mi intervención y que todas las, pues leer como lo que nos han puesto en los comentarios y también los que quieran preguntar, era que, por ejemplo, Howard Gardner, que fue el hombre que, pues como el teórico que empezó a hablar de las inteligencias múltiples, el que planteó como esta teoría de las inteligencias múltiples, hizo una cosa súper hermosa, empezó a hacer muchos, digamos, como estudios sobre, de construir también esta idea de, por ejemplo, la prueba de IQ, ¿cierto? De coeficiente intelectual. Y digamos, él, por ejemplo, en una comunidad de unos niños muy pobres en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad precisamente, pero bueno, les hicieron una prueba de coeficiente intelectual, listo, cada uno sacó su resultado. Y este hombre empezó a visitar a estos niños y los empezaron a estimular, a hacerles sentir que todo lo que decían era importante, que tenían algo lindo por comunicar, que eran personas valiosas, que tenían ideas valiosas, bueno, como a estimularles muchísimo la confianza. Y luego les volvieron a hacer el test de IQ y resulta que cuando les hicieron de nuevo el test subió 20 puntos. Entonces, ahí, digamos, como lo que él quería plantear con ese experimento era que la inteligencia no era algo fijo y que también tenía que ver mucho en, digamos, como con la confianza que el ser humano va adquiriendo en sí mismo, en sus ideas, en la capacidad de comunicar. Y también lo hablaba desde el punto de vista de que finalmente pues sí, que no era algo, la inteligencia no era algo fijo y que, como decía, tiene que ver con la confianza y con la estimulación que un ser humano recibe de su entorno y como con la capacidad de sentir que lo que tiene por decir le importa a los demás o le puede aportar algo a los demás. Brutal. Entonces eso es algo que pienso que es una reflexión muy importante y por eso también, cuando le puse nombre a esta charla, después de haber hablado con Adri y tenido, pues, haber conocido su historia, se llama Creatividad
reinventarse a uno mismo, porque siento que finalmente lo que tú nos cuentas es como una reinvención de Adrián muchas veces, ¿cierto? Cómo te reinventas, porque cuando llegas a una zona en la que te sientes cómodo muchas veces y que muchos llamarían estabilidad, tú lo dejas y emprendes algo nuevo. Entonces creo que para mí la conclusión pues como de lo que de tu historia es que la creatividad tuya y como todo lo que has vivido parte de esa reinvención. Y Total, bueno, Dani, mira no sé, hay algo que también tiene que ver con todo lo que dices, y es que es verdad que hay algo que yo siempre creo que he sentido, por lo que siempre me llama a perseguir algo, y es escuchar esa intuición y ese sentir aquí adentro, en el plexo, lo que yo te decía, esa misma incomodidad que yo sentía cuando estaba en la universidad y todo eso siento que, eso es algo que yo siempre siento en algún momento específico de mi vida. Es más, a veces cuando, no sé, con mi dupla sacamos una idea, nosotros decimos que la idea está, es cuando la sentimos ahí, ¿sabes? Como que cuando ujú, nosotros sentimos que está ahí. Y mira que es muy loco porque, Dani, yo creo que nosotros al final nos hemos aprovechado de la publicidad para verla como una herramienta literal, como para nuestras vidas y para desarrollar o solucionar ese tipo de problemas como que pueden existir en el mundo. Yo creo que yo estos días como que me ponía a analizar, digamos, como ideas de publicidad que nosotros hemos desarrollado, y al final terminan siendo cosas que son pensamientos muy introspectivos, ¿sabes? Como muy ujú, introspectivos desde cómo vemos el mundo. ujú, Entonces al final esa misma, eso mismo que tú dices de, digamos, de los niños y que ujú, los incitaban a esa búsqueda, pues tiene que ujú, ver netamente con eso, el reinventarse al final tiene que ver netamente con conocerse mucho más, ujú, ¿sabes? Con ese conocimiento de qué es lo que me gusta, y creo que obviamente es algo que yo priorizo antes que nada, como esa búsqueda mía, porque seguramente entre más pueda descubrirme, pues seguramente voy a poder brindarle algo más al mundo o compartir ese tipo de cosas. Qué chévere, Adri, sí, así es totalmente. Y entonces, como te decía, voy a leer lo que nos han escrito en el chat. Alguien dice el fan número uno de ambos. No, no dice quién. Ah, no, no, Tato. Santiago, mi hermano, dice el fan número uno de ambos. Qué lindo. Tan bello. Siempre es un hermoso él. Bueno, bueno, esto fue lo del micrófono, que ya oíamos bien. Bueno, Juan Sebastián Moreno nos dice abrazo, Adrián, enorme, corazoncito y estrellitas. Sofía García Tan bello. dice cómo se llama el libro. Juanmo trabajó conmigo en Lobo, o sea, con Juanmo es la persona que literal, cuando nosotros empezamos a pelotear, que le llamamos nosotros a pelotear la idea de Águila, de las mujeres y todo esto, Sí. Juanmo fue el que metió el gol, por ejemplo. Mm, Entre tanto peloteo y tanta cosa, a él se le detonó la cabeza y fue el que dijo, parce, vamos a hacer esto. es esto, Y sí. todos literal, o sea, como eso, lo que te digo, sentirlo y decir, bueno, vamos Sí, acá. sí, sentir esa energía. Bueno, por acá nos preguntan cómo se llama el libro, pero ya lo respondieron. Eh, Santiago vuelve a decir, sí, siempre hicimos muchos trabajos juntos cuando estabas hablando de que compartían mucho y que grababan y videos aquí, nunca me olvidaré, dice Santiago Hoyos. Caro Camelo dice, lo más importante de la trayectoria de Adrián es su pasión y el amor por comunicar las ideas. Todo lo que él hace es algo que se siente, en lo que se siente también él. Orgullo infinito por su trabajo y humildad. Adrián, cuéntanos cuál es el concepto que más te ha gustado desarrollar. Cuéntanos, entonces responde eso y seguimos con las... Listo. A ver, bueno, digamos que en publicidad pasa eso, que todo se lleva hacia un concepto, hacia una conceptualización de la idea.
digamos que algo que me pareció increíble y muy bonito cuando fui a Francia fue que obviamente pues nos tocó competir, bueno, allá contra todos y el brief que nos Ujú, entregaron era para WWF y era ujú. un tema que era, el brief es como ese requerimiento que tenemos que desarrollar pues en la idea. Ajá. El requerimiento era hablar sobre que ahora no era sobre hablar como cómo el mundo está de mal desde la contaminación ambiental o desde la deforestación, sino en general, qué pasa que el mundo de verdad en 10 años, si no hacemos algo ya, el mundo se va a ir, ya se va a la mierda. O sea, como que tenemos 10 años de vela para alcanzar a hacer algo o reaccionar ante todo lo que está pasando. Y ese era el brief que teníamos Sí, que desarrollar en general. ¿Qué podemos hacer o qué mensaje podemos dar para que la gente despierte, ¿sabes? Y me pareció sí. súper bonito que, digamos que para mí, yo creo que es el concepto que a mí más me ha gustado que he desarrollado con Miguel, con mi dupla. Y fue que nosotros decíamos, Dani, todo el mundo está, está pensando en esto, en el planeta, y más Ujú, ahora último, digamos, todo esto, nosotros los millennials, todo es como que estamos súper preocupados por la naturaleza y todo esto, pero nos dábamos cuenta, Dani, de que antes de pensar en el planeta, siempre pensamos en nosotros mismos, en cumplir nuestros sueños, en cumplir nuestras metas, en cumplir nuestros objetivos. ujú, Y lo que decíamos era generar esa pregunta y era, si tú eres una persona que quiere cumplir tus sueños y quiere cumplir tus objetivos, pues asegúrate de que el planeta esté bien para que lo logres, ¿sabes? Lindo, sí. Porque pasa que, claro, tú estás enfocada en que tú quieres terminar tu carrera y quieres hacer tal cosa y que quieres trabajar en esto y que quieres hacer Ujú, todo esto y en el momento en el que de pronto tú ya hayas cumplido tus sueños, pues puedas tal vez hacer una donación al planeta, bueno, no sé qué. ujú. Pero, pero si el planeta, era lo que decíamos, si el planeta se acaba en 10 años, pues seguramente tú no vas a alcanzar tus objetivos. Ujú. Y bueno, digamos, yo siento que ese es como el concepto que más desarrollamos, que se llamaba if you're a dreamer, que era como si tú eres un soñador. Ese era como el concepto. Y si tú eres un soñador, pues sueña en grande, Ujú. asegurándote de que puedas hacerlo. Pero para poder hacerlo, pues tienes que cuidar el plan. Coexistir. Mm. Sí, no, no puedes vivir solo como... Creo que eso es algo muy, muy, muy bonito, Adri, y que también se relaciona mucho con el momento que estamos viviendo, porque yo creo que, o sea, a toda la gente le tocó, o a la mayoría de gente le tocó parar la carrera que llevaba hacia alcanzar sus metas y sueños. Y creo que a todos nos ha tocado replantearnos, bueno, o sea, qué vamos a hacer o qué está pasando o cómo podemos aportar. Y siento que es un momento muy especial donde muchos seres humanos, afortunadamente, o pues es mi percepción también, están dándose cuenta de la importancia del ecosistema, de que si alguien no va a la discoteca, pues entonces alguien, o sea, como realmente se están dando cuenta ¿cómo se llama? El efecto mariposa que hablan o la cadena, ¿no? O sea, la cadena que vivíamos de que si tú no haces esto y esto, pues entonces terminas afectando como al último eslabón de la cadena porque estamos interconectados. Entonces creo que eso es algo muy bonito y es algo que se está como haciendo muy evidente en este momento y es eso, como realmente como seres humanos siempre hemos estado conectados, pero no éramos muy conscientes de cómo nuestras decisiones impactaban o nuestros actos impactaban a los otros. Y creo que es un momento muy bonito donde todos nos estamos dando cuenta de eso y también creo que mucha gente debido a eso está generando muchos espacios donde te dice, somos comunidad, unámonos, o sea, como que hagamos cosas en conjunto, que es lo que somos, o sea, no somos pequeñas unidades, sino un conjunto, entonces, pues vivámoslo de esa forma, entonces, eso es súper lindo. Voy a seguir, no sé si quieras decir algo o sigo con Dale, las no sé. preguntas.
Bueno, por acá dice, bueno, entonces ya respondimos a la pregunta de Caro Camelo. Sofía García dice ahora en 6 meses, pero seguramente pues hablaría de algo que en ese momento estábamos diciendo en la charla. Otra persona nos pregunta, Adri, ¿crees que hay algo en ti que siempre ha estado y te motiva a crear? ¿El instante que vives es el que te motiva? Esa es una de las preguntas. Bueno, a ver, yo siento que hace rato no estaba muy conectado como con un proyecto que sea netamente propio, que me motive a hacer cosas, porque, digamos, eso me pasaba en Armenia mientras estaba estudiando, pero cuando yo empiezo a trabajar, me doy cuenta pues de que mi trabajo requiere de demasiado tiempo y la verdad es que, mira que es muy curioso todo esto porque me pasa que mucha gente denigra, o sea, demasiado la publicidad, ¿sabes, Dani? Como que Ujú, la publicidad también es muy atacada en el sentido de que siempre habla de que toda la gente que trabaja en publicidad la negrean, ¿sí? Que trabajan hasta tarde, que trasnochamos demasiado, y es verdad. Nosotros ujú, trasnochamos hasta tarde, trabajamos muchísimo, pero, pero yo me empecé a dar cuenta de que a mí me empezó a apasionar demasiado mi carrera. ujú, Y, y me empezó a pasar de que yo prefería quedarme en la agencia trabajando porque era algo que literalmente me llenaba hacer y que yo, pues que era mi disciplina al final, ¿sabes? Y al final hacerlo con todo ese amor, que es que yo siento que al final todos los resultados se dan cuando tú le metes, cuando de verdad es algo, no, y cuando tú te sientes apasionado por eso, ¿sabes? Porque yo ujú. creo que, yo creo que yo hubiera, si yo, o sea, como mucha gente también que puede trabajar muchísimo, pero yo creo que también todo lo que pasó era porque yo estaba demasiado contento también con lo que hacía, ¿sabes? Más allá de cumplir, De la eh, meta, disfrutar el camino, eso es algo muy yo, importante, ¿no? total, yo tengo literal, siempre digo un dicho que le escuché una vez a J Balvin y lo traigo aquí a colación y es, una vez yo le escuché decir que decía, yo solo estoy pensando en trabajar y en esforzarme por hacer las cosas bien desde mí, porque seguramente el Grammy llega solo. Y yo Ujú, siento que tiene mucho sentido, Dani, porque yo creo que yo me enfoqué en trabajar muchísimo, pero que era algo que a mí me encantaba, estar en la agencia, estar con mis amigos y trabajar con mis amigos. Me enfoqué tanto que se empezaron a dar todas estas cosas que yo jamás me imaginé, que ujú. llegaron y obviamente me siento súper afortunado y súper bendecido de que todo haya llegado. Ujú. Pero sí, jamás me lo imaginé y tiene mucho sentido. Y Y digamos no lo también. hiciste con esa, o sea, no lo hiciste trabajando en pro de una meta, como tengo que llegar a hacer esto, sino que lo más importante para ti era el disfrute y el Y el gozo que te aprender, daba la experiencia. total. Exacto. Sí, y esas ganas de seguir aprendiendo. Yo sentía que cada que hacía algo, ¡buah! Era un aprendizaje enorme. Cada trasnochada, cada Ujú, meterme a un concurso, meterme a un festival, o sea, como que siempre era ese reto. Siempre decíamos a mi dupla, como que mi jefe en esa época, me acuerdo que una vez, Dani, es súper loco lo que pasó con el Ojo de Iberoamérica, el primer premio, el de Argentina, ujú, porque nosotros no tuvimos tiempo de pensar, Dani, y nos tocó pensar el fin de semana y Dani, el lunes tocaba entregar todo. Y literal ujú, ese día todo el mundo llega a la agencia a ver el trabajo que hizo todo el mundo, como, ay, muéstrame su video, muéstrame el video que presentó. Dani, el ujú, domingo en la noche nosotros no presentamos nada y nos fuimos para la casa a dormir. Nosotros no le llegamos a la idea. Nosotros no nos conectamos y dijimos, y yo me fui súper achantado para la casa. Yo creo que todos, los tres, íbamos súper aburridos porque no le llegamos a la idea, literal, y nos sentíamos súper frustrados. Y el lunes llegamos al trabajo y nosotros teníamos como el hallazgo, el concepto como que medio queríamos ujú. mostrar. Y los jefes nos preguntaron como, ¿y cómo así que no tienen nada? Y nosotros sí, pues nosotros teníamos esto. Y ellos como, uy, ¿cómo no hicieron eso? Preséntenlo. Y literal no nos pusieron trabajo, Dani. Y lo hicimos ese mismo día. Y mira que fuimos a Argentina y ganamos. Que es lo más Sí. loco. Es una Ujú, locura. Y al final como que desde eso, mi jefe a mí una vez me dijo, si usted se va a meter a un festival, métale todo porque es a lo que usted más le quiera apuntar. Más allá
del resultado, lo que sea, hágalo porque usted quiere hacerlo con todo el amor del mundo. Y desde eso nos empezamos a marcar por eso y creo que es importante eso. Y con respecto también a la pregunta, digamos, yo hace rato no sentía que hacía un proyecto personal mío y ahora con todo esto, algo que me tiene muy motivado. Yo acabo de empezar un proyecto que se llama Shooting Frequencies Ujú. y es un proyecto netamente personal que no, no espero nada de él, pero son videos que he grabado yo con mi celular, como en momentos específicos, y literal lo que quiero compartir son pensamientos que son demasiado introspectivos, la verdad, Ujú. que son pensamientos que quiero compartir al mundo porque digamos que ahora en la cuarentena el trabajo no es, yo llegué acá a Madrid y el trabajo no es como yo trabajo en Bogotá, como con ese ambiente, ahorita es súper diferente y yo siento, por ejemplo, que me hacía mucha falta esa parte de motivación, que Ujú. era lo que te decía, yo dejé de hacer muchos proyectos personales porque estaba dedicado a mi carrera también, a la agencia y todo, pero porque Ujú. estaba también conforme con eso y muy feliz aprendiendo mucho. Pero Claro. ahora, por ejemplo, eh, creo que lo único, o sea, lo que me motiva a hacer o a crear o, digamos a hacer algo es pensar en lo que más me gusta hacer, que es el video. Entonces busqué la forma. Yo tenía un poco de videos en mi celular arrumados, que Ujú. tenía de momentos específicos, y al final dije, voy a darle valor a esos videos y voy a traerlos ahora y creo un proyecto. Compartirlos. Sí. Muy genial eso y creo que ahí, Adri, como pues la gran enseñanza también es esa, ¿no? O sea, si no disfrutamos el viaje, Mm, o sea, si estamos viajando pensando solo en la meta, pues no va a ser lo mismo que cuando total. nos disfrutamos el camino y creo que eso es pues vital también en todas las historias que nos han contado los invitados y es eso, o sea, siempre la mayoría de personas que hemos tenido en Quindío Inspira y que han llegado a cosas importantes, bueno, como logros que nosotros siempre nos dicen disfrute lo que hace, o sea, usted disfruta lo que hace y lo demás llega, pero Mm. no hay como una, digamos, una vía contraria, o sea, no la hay. Entonces, eso yo creo que es algo vital. Por acá Vanessa Truque coloca paleta, te admiro. Víctor nos coloca muy chimba la historia de Adrián, me siento muy identificado. Y bueno, una última pregunta es, ¿qué nos dice Sofía García, película y serie favorita? Bueno, a ver, mi película favorita se llama I Origins, como I de yo y Ujú, Origins de como de orígenes. ujú. Así se Y llama la la serie. película. Y la serie, tengo dos en este momento. Bueno, una, mi favorita, se llama Euforia, que Ah, no la he pues es una escuchado. serie increíble, increíble. O sea, me parece la serie más absurda que he visto en mi vida. Ujú. Y, y a ver, ahorita estoy súper enganchado con una serie que se llama Ozark. No la Y he me escuchado. parece también una serie demasiado, demasiado brutal. Bueno, Eso es otra de las cosas que me motiva mucho, por cierto, como que soy demasiado audiovisual y todo el tiempo estoy en esa búsqueda constante de videoclips, yo todos los días, lo primero que hago cuando yo abro mi explorador es entrar a YouTube y a Vimeo, porque ujú, es como mis portales principales donde de veo video inspiración. y donde veo video y videoclips y todo eso, y creo que eso también me ayuda muchísimo. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta final pues para ya despedirnos. Pues bueno, primero que todo, Adri, te agradezco mucho pues, por aceptar esta invitación. La verdad es que pues es muy lindo pues precisamente por eso también el nombre del proyecto, Quindío Inspira, es muy inspirador escuchar como tantas historias tan bonitas, historias que en cierta medida nos reconfortan porque pues finalmente creo que una de las cosas también que me motivó a mí a crear este espacio es que lo que consumimos generalmente, o sea, son cosas muchas veces que nos llenan de sentimientos o emociones un poco del tedio. Y no digo que esté mal, porque finalmente no puedo decir que todo en el mundo sea bueno,
pero también siento que muchas veces no se equipara las buenas historias con las tediosas que nos encontramos todos los días en las redes. Entonces también una de las ideas pues de este proyecto es llenarnos de buena energía, llenarnos de motivación, de inspiración, de compartir un momento agradable pues con las personas que vienen acá a este espacio ahora virtual. Y bueno, pues que también agradezco enormemente a todas las personas que nos acompañaron casi en estas 2 horas de charla. Creo que nunca había habido una charla tan larga. Y, bueno, por acá nos escriben la última pregunta. Dicen, una campaña que te haya gustado mucho. Obvio, puedes tener varias, pero una de esas que tú dices, me hubiera gustado estar en esta idea, puede ser de afuera, nos dice Tao. Uy, aquí me empiezan a corchar. A ver, una idea que me guste muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, 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 no sé, Dani, en este momento. A ver, yo tengo aquí unas cosas que ahorita estoy súper alejado de ver publicidad. O una que hace mucho tiempo, no recuerdas una de hace años que te haya marcado como, wow. A ver, bueno, hay una campaña, bueno, es que si ya me empiezan a llegar, hay una campaña que se llama, es de Diesel, es de la marca de pantalones Diesel, que se llama Go with the Flow, como ve con el error, Ujú. ¿sabes? Y justamente habla sobre ese reconocimiento en esas personas que son súper, tal vez extrañas entre la gente normal, pero que hacen cosas increíbles. Como que es como que una marca de ropa saque una campaña que tenga que ver con ir con el error. O sea, me voy a entender, Ujú. si tú tienes ¿cómo te explico? No sé, sale digamos, una mujer que está apuntando en su billar y sale visca, un man que está armando la cinta no tiene un ojo, o sea, como que son personas que tienen tal vez carencias, no sé, que tal vez uno puede ver como carencias, pero son que hacen Talentosas. demasiado talentosas, que hacen cosas increíbles. Esa campaña me encanta y bueno, es que eso es netamente publicitario. Mm, uy, es que no me acuerdo mucho en este momento, la verdad. Qué Bueno, duro. pues creo que esa, pero igual esa, pues eso es un buen referente. Sí, sí, Em, sí, pero pues te los quedo debiendo. Bueno, no, Adri, entonces, pues como venía diciendo, de verdad que muchísimas gracias por compartir en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que aún nos siguen acompañando después de estas 2 horas de charla. De verdad que es muy valioso ver pues a todas las personas que ya nos vienen acompañando en nuestras transmisiones de forma continua. De verdad que muchas gracias por el apoyo. Pues ojalá que acá podamos también tener a muchos de ustedes hablando de sus proyectos, hablando de sus iniciativas. La idea de este espacio es que nos empoderemos como quindianos, que tengamos un espacio para hablar, para compartir y admirar, porque muchas veces creo que como región o incluso como país nos cuesta mucho reconocer las cosas chéveres que hace el otro, las cosas buenas, y creo que es un momento, o bueno, siempre lo he sentido, que siempre es el momento para reconocernos y admirarnos entre todos, pero bueno, digamos ahora con lo que ocurre en este momento en el mundo, muchísimo más. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a todos. Estamos haciendo las transmisiones todos los martes y viernes a las 5 de la tarde por Zoom, porque pues en este espacio también es súper interesante que todos pueden participar y digamos se hace mucho más interactivo que las transmisiones en vivo por Instagram, y además hay mejor conectividad. Bueno, como que tenemos muchísimas buenas, como mejores ventajas. Entonces, pues bueno, por eso pues como el espacio.
Y bueno, no, Adri, no sé si quieras decir algo para despedirte de los Mm, acompañantes de hoy y de todo, o sea, repetirte que gracias, muchas gracias por compartir este espacio. Dani, bueno, bueno, ahí dejé el link de la campaña que les dije, que me, me encanta visualmente todo, me parece súper Aló, lindo. sí. Bueno, y nada, Dani, o sea, la verdad me siento demasiado afortunado de estar aquí, o sea, de verdad me parece demasiado increíble que me hayas invitado a este espacio porque te admiro demasiado este proyecto, te lo juro que va, o sea, estoy muy conectado con este tipo de proyectos, justamente me parece que darle voz a todas esas personas que seguramente nos pueden inspirar en, en, en algo que nos rodean o que han pasado también, digamos, desde la tierra y todo. Me parece demasiado increíble y de verdad te admiro muchísimo y te agradezco demasiado por haberme invitado. Y no, pues también gracias a todos los que estuvieron. Eh, Muy bonito, de verdad, este espacio. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Y de verdad, pues que no. Lo que queda por decir es gratitud. Esa es la palabra, pues, del cierre de este chat. Un abrazo para todos. De verdad, nos despedimos. Espero que tengan un excelente viernes. Y bueno, nos vemos en nuestras próximas citas. Chao. Bueno, chao. ¿Aquí qué?